Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ludivina y hoy quiero comentar este libro que se titula Una fe incómoda, de A.W. Tozer. Espera que Dios altere tu vida. En la contraportada nos dice, la palabra fe es un uso frecuente, pero poner nuestra fe en Dios es una decisión de importancia poco común, que acarrea unas consecuencias y por diseño divino es incómoda. La fe en Dios es consoladora solo cuando confiamos en Él. Y la fe inconmovible es la señal distintiva de los cristianos maduros que han permitido que la fe se introduzca en sus vidas y aparte su vista de sus propios objetivos, necesidades y deseos. Este es un proceso que perturba la vida, altera la comodidad e incluso resulta doloroso. Entonces, tener fe en Dios significa no poner a Dios como un accesorio a tu vida, como que Dios va a hacer algo en tu vida y puedes echar mano de Dios cada vez que lo necesitas. No, eso no es tener fe. Tener fe es saber que Dios va a estar al centro de tu vida y que no vas a hacer nada sin pedirle a Dios que te indique si es así como debes de hacerlo, de poner a Dios como tu prioridad, no buscarlo cuando ya no sabes qué hacer. Poner fe en Dios es someterte a Él, aún dejando tus deseos, tus sueños y objetivos. Si estos no se alinean a lo que Dios quiere, vas a tener que dejarlos. Y esa es la parte dolorosa de poner la fe en Dios, que queremos hacer lo que nosotros queremos, pero esto y hacer la voluntad de Dios no puede ser. En el momento en que nuestra voluntad y la voluntad de Dios están alineadas, vamos a dejar de tener esta lucha tan dolorosa. Pero mientras no lleguemos hasta ese punto, vamos a padecer bastante sufrimiento. Y es algo de lo que nos habla en este libro. Una fe incómoda es la enseñanza inédita de A.W. Tozer sobre lo que él llama una fe que perturba, es decir, una fe que contradice al incrédulo y amenaza la complacencia del cristiano. En estas páginas, este renombrado pastor y teólogo nos muestra cómo la fe genuina, por diseño divino, alimenta la insatisfacción con esta vida, haciendo que los cristianos dejen de depender de las cosas terrenales. Es dejar de estar viendo lo que tenemos aquí y ahora y enfocarnos en lo que Dios nos está mostrando. Es vivir viendo más allá y a fin de prepararles para la vida venidera, gloriosa y eterna. De esta manera, Tozer exhorta a cada uno de nosotros a profundizar en nuestra fe, hasta llegar al punto del descontento santo y experimentar la esperanza renovada de la eternidad con el Dios Todopoderoso. Les advierto que este libro los va a incomodar. Y es así, cuando algo te incomoda, que está removiéndose algo dentro de ti. Es una buena señal. A.W. Tozer empezó su búsqueda incesante de Dios a la edad de 17 años después de escuchar las palabras de un predicador en una calle de Akron, Ohio. Y bueno, Tozer fue un pastor, escritor y editor autodidacta, y sus mensajes poderosos siguen conmoviendo hoy corazones. Este libro es muy recomendable. Cada uno de sus capítulos es una enseñanza muy valiosa. Consta de 15 capítulos. Y cada uno de ellos, les digo, tiene algo muy importante que mostrarnos. Y bueno, todo el libro está basado en el libro de Hebreos. Por ejemplo, aquí nos dice una parte muy divertida porque es una pelea que a veces se escucha, se observa, que dice aquí, por ejemplo, a menudo me preguntan si soy calvinista o si soy arminiano. Para muchas personas esta pregunta es crucial y tiene que saber de qué lado de la vieja barrera doctrinal está su interlocutor. La presión ha llegado hasta el punto en que todo el mundo tiene que elegir qué camino va a seguir. ¿Serás calvinista o serás arminiano? Si eres calvinista, es evidente que no puedes estar de acuerdo con nada arminiano. Y si eres arminiano, no es posible que puedas digerir nada que sea calvinista. Creo que este asunto es bastante peligroso, dice Tozer. Sería como si alguien te pidiera elegir entre tu mano derecha y tu mano izquierda.
Si usas la derecha tendrás que librarte de la izquierda. Pero ¿qué tipo bueno, él dice esta palabra, ¿eh? ¿Qué tipo de estupidez es esta? Tengo una mano derecha y una mano izquierda y funcionan muy bien juntas. Cuando alguien toca este tema conmigo, a menudo pienso en un famoso predicador inglés que dijo: cuando predico soy arminiano, cuando oro soy calvinista. Siempre he apreciado esta respuesta y creo que me define muy correctamente a mí y a muchos otros evangélicos firmes. Creo que este predicador decía que era un calvinista porque se expresaba de forma equívoca y un arminiano en la apologética. Mi pregunta es, ¿qué eran las personas antes de que naciera Juan Calvino? Porque no podemos ser simplemente cristianos. Ese es un punto importante. En cuanto a este tipo de discusiones doctrinales entre cristianos, pues no hay que dejarnos llevar por ello como para dejar de hablarle a una persona que también es un hermano en Cristo. Dice, en el cielo todos vamos a ser hermanos en Cristo, no hay denominaciones. Ahora, hay otro capítulo, por ejemplo, que se llama La fe contempla el rostro de Dios. Nada es perfecto hasta que se prueba. Un niño criado en la guardería es un ejemplo que él da. Hasta los 21 años no sería perfecto, a pesar de ser un ejemplo de todo lo que es hermoso en un ser humano gracias a las maravillas de la ciencia. Una dieta adecuada y equilibrada y el aire acondicionado. Podría ser fuerte, sano y vigoroso, pero estaría muy lejos de ser un hombre. Sería blando como un pastelito de crema. Imagínate enviarlo al ejército o a la marina. Moriría antes de la medianoche. Debes contar con algo más que un simple crecimiento. Necesitas pasar por pruebas que te lleven a la perfección. Entonces en este capítulo nos habla de que nosotros, todos los cristianos, tenemos que pasar por un sinfín de pruebas que Dios ya sabe que tenemos que pasar para ser perfeccionados. Una vez que somos salvos, la historia no acaba ahí, más bien ahí es donde comienza. Somos salvos, pero toda nuestra vida vamos a ser perfeccionados hasta, como dice en la Biblia, que tenemos que ser santos porque Él es santo. Entonces, este tipo de pruebas que son dolorosas, que nos van a hacer confrontarnos, que nos van a hacer darnos cuenta del pecado que hay en nosotros, de las cosas que tenemos que cambiar, de los defectos, de toda la corrupción que hay en nuestras vidas. Todo esto es claro que es doloroso. Y aquí nos pone el ejemplo de que Cristo, siendo Dios, también pasó por un sinfín de pruebas. No podría haber sido el Cristo si no hubiera sido más que un hombre perfecto criado en un invernadero. Tenía que ser más que eso, tenía que pasar por todas las experiencias humanas posibles. La tempestad debía abatirse sobre él tanto como lo hacía sobre sus discípulos. Las tormentas debían caer sobre su persona, debía sentir hambre, debía sufrir, ser maldecido y expulsado como les pasó a ellos. Tenía que ser aborrecido como ellos, caminar hasta agotarse, tumbarse y dormir. Tenía que levantarse por la mañana y experimentar lo desagradable que es ponerse en marcha después de una noche de descanso. Tenía que conocer todo. Sintió todo lo que afectaba a sus hermanos, de modo que exista una comunión empírica perfecta entre Jesucristo y nosotros. Jesús conoce los sufrimientos de los seres humanos porque Él mismo los padeció una vez que estuvo aquí como un ser humano. Pero Jesús sí conocía lo mismo que su pueblo porque fue uno de ellos. Nació en un establo, creció en una carpintería y jugó con los niños de su edad en los callejones. Cuando fue lo suficientemente mayor, ayudó a su padre, escuchó la predicación de Juan, fue bautizado, lleno del Espíritu Santo y luego salió y trabajó entre los hombres. Durmió bajo los árboles por las noches y no tuvo donde reposar su cabeza, y a veces sintió hambre. Pasó por todas estas experiencias, se identificaba perfectamente con las nuestras. Somos uno con Él. A veces me gusta arrodillarme en un estado de ánimo reverente y recordarme que Él es mi hermano que está sentado a la diestra del Padre. Lo cierto es que hay algunas cosas que no podrás conocer a menos que sufras, y eso es cierto. Quiero decirlo ahora y decirlo bien claro. Hay algunas imperfecciones que no perderás a menos que sufras.
Nunca conocerás algunas verdades hasta que hayas padecido en tu corazón, en tu cuerpo o en ambos. Y algunos misterios no los entenderás hasta que hayas llevado la cruz y hayas caído bajo su peso. Por lo tanto, más vale que nos preparemos para sufrir. Algunos piensan que el cristianismo es un patio de juegos. Se equivocan. No es un patio de recreo, sino un campo de batalla. Es un campo donde los hombres trabajan y un campo de batalla donde luchan. Está al lado de una autopista donde los hombres caminan, no conducen. Más vale que afrontemos esta verdad, pero gracias a Dios hay gracia, mucha gracia. Él nunca permite que nadie sufra o sea tentado más allá de lo que es capaz de soportar. Eso es verdad. Dios nos permite pasar por sufrimiento hasta donde Él sabe que vamos a aguantar. No nos va a dar más sufrimiento del que somos capaces de soportar. Con cada tentación Él ofrece una salida. Mientras haya una vía de escape, no tenemos que preocuparnos por lo demás. Recuerda que a Dios no le avergüenza sufrir, y no se avergüenza de ti, ni siquiera cuando sufres. A veces puedes sentir vergüenza de ti mismo, puede que hagas muecas de dolor, que gimotees y te sientas avergonzado, pero Él no se avergüenza de ti. Él sabe por lo que estás pasando, pasó por ello en persona. La mayoría de nuestros problemas nos suceden, hablando de que en nuestros pensamientos nos hacemos muchos problemas de situaciones que no han ocurrido, y muchos de esos problemas son solo imaginarios y no pasan a ser verdaderos. Padecemos pensando que llegarán. Por consiguiente, podemos aliviar la intensidad de nuestro miedo si no lo sentimos. Dios tomará esas tentaciones y esas tribulaciones que padecemos y adquirirá para nosotros una corona de vida. También nos muestra que la perfección espiritual tiene que ver con el propósito último de Dios para la humanidad. Este propósito no ha cambiado desde el principio mismo de la creación. Nos habla también de que Dios nos mira a través del Señor Jesucristo. Cuando nos mira, anticipa a Cristo en toda su plenitud y gloria. Esta es la perfección espiritual de la que habla la Biblia. Esto es lo que significa seguir avanzando hacia la madurez plena en Cristo. Nuestro propósito mientras estamos aquí en la tierra es reflejar a Cristo, ser cada vez más como Él. No compararnos con otros cristianos o con otras personas. Incluso mucho menos compararnos con personas que no conocen a Cristo. Debemos de compararnos con Cristo. Él es nuestro máximo estándar, nuestra medida más alta. Debemos de parecernos a Cristo. Cuando contempla al hombre a través de la cruz del Señor Jesucristo, ve lo que nadie más puede ver, ve a Cristo. En otro capítulo nos habla sobre lo que significa ser un cristiano. Dice, imaginemos que le pidiera a un joven, oye muchacho, quiero que sirvas a Dios ahora. De acuerdo, dice él, me gustaría ser cristiano. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Bautizarme e ir a la iglesia? Sí, ambas cosas. Luego quiero que pongas tanto empeño en servir a Dios como lo hace un quarterback en el campo de fútbol. Y si te derriban, sonríe, levántate y sigue corriendo. Sin embargo, cuando un joven quiere convertirse al cristianismo, le decimos, deja de fumar y de beber y de hacer todas esas cosas y lleva una vida disciplinada. Y él lloriquea como un bebé y dice, lo que me pide es demasiado difícil. Nos dicen que si predicamos así espantaremos a todo el mundo. Los boxeadores no fuman, no beben, ni se pasan la noche en vela, ni frecuentan clubes nocturnos, trabajan diligentemente. ¿Para qué? Para la gloria de subir al ring y tener un 50% de posibilidades de dejar inconsciente a su adversario, o de quedar sin conocimiento mientras unos cuantos espectadores aplauden con sus manos manchadas de tabaco y gritan. Pero cuando pedimos a los cristianos que inviertan esfuerzo en su cristianismo, empiezan a correr como gallinas expulsadas de su nido, cloqueando en todas direcciones, haciendo volar plumas por todas partes. Y diciendo, oh, es que vas a espantar a los jóvenes. No lo creo. Los jóvenes, si son personas como deben de ser, si son dignos de la salvación, están listos para invertir algo en su cristianismo. Por lo tanto, sé diligente y sigue avanzando hacia la plena seguridad de tu esperanza en Cristo. El resultado de esta diligencia es una fe que sea fuerte y esté dispuesta a heredar el cumplimiento de las promesas. Y bueno, todo el libro nos va hablando sobre lo que realmente significa ser cristiano y lo que no es ser cristiano. Va a incomodar a muchos porque es quitar a la gente de su zona de confort.
Ser cristiano no solamente es ir a la iglesia los domingos, portarte bien externamente, no, es algo de tiempo completo, algo que penetra inclusive hacia tus pensamientos. Es una vida diligente, viviendo con plena conciencia de que estás haciendo las cosas para Cristo, de que la gente te está observando y de que tú tienes que ser un testimonio, una persona que refleje a Cristo. Es una lucha constante contra ti mismo, es un caminar constante con Dios, es una vida de oración diaria, es una vida de sometimiento completo y total a Dios. No es algo accesorio tener a Dios en tu vida. No es acordarte de Dios nada más cuando tienes problemas. No es pensar que Dios va a resolver tus problemas. No es pensar que Dios te va a dar lo que le pidas como si Él fuera un genio de la lámpara. No es ver a Dios como un aliado en tus problemas y que te olvidas de Él cada vez que todo te va bien. No se trata de eso, y todo eso nos va a decir en este libro. Ser cristiano es duro. Ser cristiano te va a hacer sufrir. Ser cristiano te va a incomodar. Y si estás haciendo las cosas bien, créeme que vas a tener muchos enemigos y mucha gente a tu alrededor se va a burlar de ti, te va a decir cosas como que eres un fanático, que eres un religioso, y te va a decir muchas cosas de este tipo. Pero Cristo ya padeció todas estas cosas y muchísimo más, llegó hasta a entregar su vida por nosotros. Nosotros no podemos soportar un poco de burlas. Entonces este libro nos hace incomodarnos, por eso así se llama, una fe incómoda, y se los recomiendo. De hecho, todos los libros de Tozer son recomendables, así que si pueden, busquen este libro y léanlo, no se van a arrepentir. Una fe incómoda de A.W. Tozer. Gracias.